Problema 21. Encuentre las cantidades conocidas para los circuitos de la figura 6.87 usando la información proporcionada. En este circuito se requiere calcular resistencia 1 y resistencia 2. Está la ecuación para poder calcular esas resistencias. La resistencia es igual a voltaje dividido entre corriente. En resistencia 1 es igual a los 10 voltios, que es de la fuente de voltaje, dividido entre la corriente de 2 amperes. Esa corriente es la que fluye en esa resistencia 1. Resistencia 1 es igual a 5 ohms. Para calcular resistencia 2 se necesita encontrar qué corriente fluye en ella. Para eso es corriente 2 es igual a la corriente menos la corriente de 2 amperes es igual a los 3 amperes, que viene siendo esta corriente, menos la corriente de 2 amperes. La corriente 2 tiene un valor de 1 amper. Ahora sí ya se puede calcular la resistencia 2 es igual a los 10 voltios dividido entre la corriente que pasa en ella, que es de 1 amper. Resistencia 2 es igual a 10 ohms. En el circuito inciso B se necesita encontrar el valor de la fuente de voltaje, la corriente, la corriente total, la resistencia total también, corriente 2, corriente 3 y esta resistencia. Para encontrar la fuente de voltaje, esta la ecuación es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Voltaje es igual a los 2 amperes. Se toma la corriente en esta resistencia multiplicada por el valor de ella. Ya se tiene el valor de la fuente de voltaje, que es 12 voltios. Este valor de la fuente de voltaje equivale igual al voltaje, que son resistores en paralelo, ya que el voltaje es el mismo. Para calcular la corriente 2 está la ecuación: corriente es igual a la fuente de voltaje dividida entre la resistencia. Corriente 2 es igual a los 12 voltios, que es la fuente de voltaje, o en cualquier resistor el voltaje es el mismo, dividido entre el valor de la resistencia, que es esta, porque se necesita calcular la corriente 2, y la corriente 2 es igual a 1.333 amperes. Ahora se desea calcular la corriente 3. Esta es la ecuación: corriente es igual a la potencia dividido entre el valor del voltaje. Corriente 3 es igual a los 12 watts, que es la potencia de esta resistencia, dividido entre los 12 voltios. Corriente 3 tiene un valor de 1 amper. Para calcular ahora la resistencia, esta resistencia desconocida, tiene la ecuación: resistencia es igual a los 12 voltios dividido entre la corriente, que es de 1 amper, viene siendo la corriente 3, y esa resistencia equivale a 12 ohms. Por lo tanto, la corriente es igual a la corriente de 2 amperes más la corriente 2 más la corriente 3. Se meten los valores y ya se tiene una corriente, que es esta, la corriente total, que es de 4.33 amperes. Y por último, la resistencia total está la ecuación: resistencia total 1 dividido entre 1, que va a dividir a la resistencia de 6 ohms, más la resistencia de 9 ohms, y por último la resistencia, que es de 12 ohms. Ya se calculó y va a haber una resistencia total de 2.769 ohms.